Este debate ya lo habíamos adelantado hace cerca de 4 años en la plenaria del Senado y en la Comisión Quinta, porque lo cierto es que el proyecto ha estado siempre acompañado de una gran polémica por toda clase de desaciertos que les voy a mostrar a continuación. Siguiente, por favor. Quiero que me ayude con ese video que no tenga audio. La siguiente, ya. Bueno, sigue la agenda. Este va a ser el desarrollo, la parte inicial, cómo se creó, cómo llegó Ecopetrol a Bioenergy, cómo se desarrolló el proyecto. Después, cómo fue la gestión, qué investigaciones se han adelantado al respecto y por qué se llegó a esta decisión de la liquidación. Y tercero, pues cómo fue este proceso de reorganización, por qué duró tan poco, pasamos a la liquidación casi de manera inmediata, y la tercera etapa que yo espero que sea de rescate de la empresa. A ver, yo traigo este video es para que ustedes vean la dimensión de lo que estamos hablando. Esta es la planta, esto todo es Bioenergy, la planta del Alcaraván, donde se está realmente elaborando buena parte del etanol que se consume en el país. Ecopetrol llegó a este negocio en el marco de una política de expansión que hubo en el país para la producción de biocombustibles en el año 2007. Quiso diversificar su portafolio y participar en este negocio. Lo hizo a través de Bioenergy, cuyo objeto es la producción de alcohol carburante o etanol para mezclar con gasolina. Bioenergy está ubicado en el kilómetro 43 de la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Es un proyecto de esos que se denominan agroindustriales, porque tiene dos componentes. Uno agrícola, que consiste en la siembra de alrededor de 20.000 hectáreas de caña, y el componente industrial, que consiste en la planta de etanol El Alcaraván, cuya capacidad instalada es de 500.000 litros día, lo que permite indicar que entre las 7 que hay en el país, esta es la más grande, generando alrededor del 30% del etanol a nivel nacional. Adicionalmente, está generando 35 megavatios de energía, 20 de los cuales van a la red nacional. Entonces, en últimas, eso es Bioenergy, un gran cultivo de caña que pasa por una planta, la transforma en etanol o alcohol carburante, y el cual después se mezcla con gasolina en un porcentaje que actualmente está en 10%. Vamos a ver cómo nació Bioenergy y cómo llegó Ecopetrol a este negocio. Cuando Ecopetrol hizo su primer acercamiento a la empresa Bioenergy, esta era ya estaba constituida y era de unos particulares que llevaban apenas 18 meses de haberla creado. 6 meses después firman un memorando de entendimiento con Ecopetrol en el 2007, y en octubre de 2008 Ecopetrol entra ya a ser el accionista mayoritario de Bioenergy. Pero no entró como Ecopetrol, sino a través de una empresa de Ecopetrol que se llamaba o se llama Indian Chemical, constituida en la isla de Bermuda en el 97 y que hace parte del grupo empresarial Ecopetrol desde el año 2008. Nosotros cuestionamos en su momento porque para esa época esta jurisdicción se consideraba un paraíso fiscal y no veíamos con buenos ojos pues esta actuación de Ecopetrol. ¿Qué compró Ecopetrol? Compró una idea, un proyecto que no tenía un solo documento que respaldara la parte técnica del negocio, una empresa que no tenía ninguna experiencia en ejecución de proyectos relacionados con la producción de alcohol carburante, una empresa que tenía un capital de 10 millones de pesos, y Ecopetrol entró de una vez asumiendo una prima de colocación de acciones por más de 52.000 millones de pesos. Yo siempre he dicho que algún día, ya que no lo ha querido hacer ante el Congreso, algún día lo hará ante los órganos de control. El doctor Camilo Marulanda, quien era el vicepresidente de Ecopetrol encargado de este tema, en ese momento le debe explicar al país cómo y quién logró vender la idea a la junta de directiva de Ecopetrol para
comprar esta empresa, cuando con un precio, un costo mínimo, Ecopetrol hubiera perfectamente podido constituir una empresa nueva y entrar al negocio, pero realmente esto comenzó muy mal. La verdad es que este fue un gran negocio, pero no precisamente para Ecopetrol. Bueno, después viene uno de los más crasos errores de Ecopetrol en toda esta historia con Bioenergy. Transcurrido un año de haber sido adquirida la empresa, comienza el proceso de contratación de la construcción de la planta de etanol. Se hizo un primer ejercicio contractual que fue fallido. Se declaró desierto porque todas las propuestas superaron el presupuesto oficial. En un segundo intento, en un proceso cerrado, Ecopetrol finalmente contrató a Isolux, que nunca entendimos por qué. Si la propuesta de Isolux fue por 125.9 millones de dólares, pero apenas se iba a firmar el contrato, de una vez sufrió una modificación y se incrementó a 138.6 millones de dólares. Muy poco tiempo después de la contratación de Isolux, comenzaron los problemas y este fue como el tercer error de Ecopetrol, porque hizo oídos sordos a unos informes de auditoría que claramente desde un primer momento le advirtió que Isolux realmente no conocía el negocio, no tenía ninguna experiencia y estaba incurriendo en graves fallas al momento de adelantar la ejecución del contrato. La oferta presentada por Isolux fue de 125 millones, pero se contrató por 138.6 millones de pesos. Pero no solo eso, siguieron enseguida 6 otros CIEs, y el más destacado fue el otro CIE número 5 de noviembre de 2011. No llevaba nada de iniciado el contrato, que incrementó a través de este otro CIE en 46% el valor de la obra, o sea, se incrementó en 64 millones de dólares adicionales, dejando el valor del contrato ajustado a 202 millones de dólares. Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto de esta decisión, porque resulta que se trataba de un contrato llave en mano que no permite reconocer esa clase de ajustes al valor. Es que los riesgos en este tipo de contratos los debe asumir exclusivamente el contratista. Pese a eso, se suscribieron todos estos otros CIEs. El contrato se suscribió en junio de 2010. 10 meses después, ya los informes de auditoría señalaban fallas importantes en el desarrollo del proyecto y solicitaron incluso evaluar que Bioenergy y Ecopetrol evaluaran la continuidad de este contrato con Isolux. Entonces, pues la verdad es que no tuvo eco y ellos siguieron, tanto Bioenergy como Ecopetrol, con esta firma. Yo, antes de estas irregularidades, quiero leerles un pedacito de lo que dice en el informe de auditoría la empresa auditora, la firma auditora Pipiel. Y es que dice, con comillas y todo, tal cual lo dijo: en el mes de marzo de 2011, el contratista desarrolló un taller de constructibilidad en el cual se evidenció en general su desconocimiento en el desarrollo de proyectos de construcción y montaje de plantas, y específicamente su inexperiencia en la ejecución de proyectos para la industria del procesamiento de caña y producción de etanol. La verdad es que Ecopetrol estuvo suficientemente advertido, pero no hicieron nada. Y no solo no hicieron nada, vea otros errores de tal envergadura que terminaron afectando la totalidad del proyecto. A pesar de la dimensión de este proyecto, Bioenergy no contrató una interventoría independiente, sino que ellos mismos ejercían esta tarea. Eso era un total desacierto porque Bioenergy acababa de nacer, no tenía ninguna experiencia en este tipo de interventorías y menos para asumir una de tanta complejidad. El segundo error, Bioenergy permitió que expiraran las garantías que aseguraban el cubrimiento de los perjuicios
que se causaran por incumplimientos contractuales. Eso nos costó bastante recurso público más adelante. Y tercero, era tan grande y tan grave la falta de experiencia de Isolux en este tipo de proyectos que por debajo de la mesa contrató a los mismos ingenieros de Bioenergy, los llevó a España y allá ellos hicieron la tarea de elaboración de la ingeniería de detalle que requería el proyecto porque Isolux no pudo cumplir con esto. En abril del 2014, pues han pasado 4 años de problema tras problema con Isolux. Ya es insostenible la situación con esa empresa y Bioenergy toma la decisión de terminar unilateralmente el contrato. Eso fue en abril. En julio de 2014 ya se hizo un nuevo contrato con el consorcio Menegua por 211 millones de dólares. Un proyecto que inicialmente se suponía que iba a costar 140 millones, ya íbamos como en 400 y algo por las dos contrataciones. En este momento ya el contrato tenía un desfase superior a 3 años y unos sobrecostos inmensos. Y como paralelamente a la construcción de la planta se estaba desarrollando el componente agrícola del proyecto, entonces, pues esto también se vio seriamente afectado porque se compraron y arrendaron cerca de 20,000 hectáreas y se prepararon y sembraron entre 13,000 y 14,000 hectáreas netas de caña, que cumplen, por supuesto, un ciclo natural y buena parte de ellas se cosecharon, pero como no había planta, entonces tuvieron que tirarse al suelo. Eso se repitió durante muchísimos años, cerca de 5 años. Cuando nosotros requerimos la información sobre este tema a Bioenergy, ellos nos contestaron que era un abono verde, que la caña se tiraba al suelo, pero esto iba generando capa vegetal. Lo que pasa es que este abono estaba teniendo un costo supremamente elevado para Bioenergy, para la empresa y también para todos los colombianos que somos los dueños de esos recursos. Los sobrecostos no solo estaban afectando la parte de la construcción, vean, el componente financiero para ese momento, para el año 2016, ya iba con sobrecostos administrativos de 1.022% y sobrecostos financieros de 1.081%. Bueno, entonces cuando empezamos a revisar el presupuesto inicial que tenía el proyecto, pues hay dos versiones. Ecopetrol nos dio sus cifras y Bioenergy nos dio sus cifras. Desde la perspectiva de Ecopetrol, que fue mucho más sincero y abierto en la información, ellos ponen como punto inicial del proyecto el año 2008, el 6 de junio de 2008, cuando se firmó, cuando quedó consignado en el acta 085 la presentación del proyecto Bioenergy a la Junta Directiva de Ecopetrol. Esta presentación estuvo a cargo del vicepresidente de Suministro y Mercadeo, el doctor Camilo Marulanda, que les mencioné hace un rato. En esa reunión de la Junta se dispuso que el presupuesto tendría un costo máximo de 140 millones de dólares. Pero al final Ecopetrol reconoce que terminó costando 750 millones, luego hubo un desfase de 610 millones de dólares, lo que da un sobrecosto de 435%. Siguiente. Bioenergy, dicen que el punto inicial fue el año 2010 y comienzan ya con lo que habían invertido en la planta, entonces hablan de 344 millones y reconocen la misma suma que Ecopetrol, que al final terminó costando 750 millones. Entonces, el desfase que reconoce Bioenergy es de 406 millones de dólares, es decir, un 118%. En todo caso, yo tengo que decirles, compañeros y colombianos, la verdad es que hablar de un desfase, de unos sobrecostos del 435%, es decir, a precios de hoy cerca de 2 billones de pesos, pues eso es verdaderamente escandaloso. Pero más escandaloso aún es que todos están campantes, no ha pasado absolutamente nada a pesar
de las denuncias que interpusimos en su momento. Entonces, básicamente les quiero recordar este recorrido. Este es el resumen de los antecedentes del proyecto. 8 años pasaron para concluir un proyecto que se iba a construir en 2 años. Se pagaron 750 millones de dólares en un proyecto que iba a costar 140 millones de dólares, 6 años de retraso y sobrecostos por 610 millones de dólares, unos 2 billones y sin responsables. Uno creería que hasta acá todo iba bastante mal y que era imposible empeorar, pero tristemente e increíblemente sí empeoró. Resulta que el proceso arbitral iniciado por Bioenergy en contra de Isolux Corsan para dirimir los conflictos en el marco de la ejecución de la obra y para aplicar la cláusula penal y la devolución de los anticipos, ese litigio salió muy mal. Bioenergy pretendía que Isolux le pagara 21 millones de dólares. Isolux presentó reconvención y en el marco de este proceso, en el Centro de Arbitraje Internacional de Houston, se decidió que Isolux debía entregar a Bioenergy 16.3 millones de dólares y por su parte Bioenergy debía entregar a Isolux 17.6 millones de dólares. Entonces, haciendo el cruce de cuentas, pues Bioenergy le salió a deber a Isolux 1.5 millones de dólares. El 24 de marzo de 2017, Bioenergy le pagó parcialmente a Isolux, le pagó 739.129 dólares, pero Isolux obviamente exigió que le pagara todo y ante la negativa de Bioenergy, entonces acudió Isolux Corsan al Consejo de Estado y resulta que el pasado 17 de abril de este año, la sección tercera del Consejo de Estado le concedió el reconocimiento y por eso Bioenergy hoy le debe pagar 800.000 dólares restantes a Isolux. Realmente le salimos a deber a una empresa corrupta, inexperta y que llevó a la debacle a este proyecto. Ahora veamos cómo, si la etapa inicial estuvo rodeada de tantos sobresaltos, la gestión y la operación de la empresa ha sido, yo solo puedo calificarla de caótica. Veamos qué dicen los entes de control, pues para que no sea simplemente una observación de un tercero, sino realmente de quienes han estado allí revisando todo lo que se hizo en Bioenergy. La Procuraduría y la Fiscalía iniciaron investigaciones por irregularidades en la contratación, desarrollo y construcción de la planta. Y según nos informó Ecopetrol, la Procuraduría va en una etapa probatoria en el marco de la investigación disciplinaria a 12 miembros de la Junta Directiva de Bioenergy. Mientras tanto, la Fiscalía en 2017 imputó cargos a los representantes legales de Bioenergy, Zona Franca e Isolux. Pero los verdaderos avances los viene haciendo la Contraloría. Digamos que ha sido más juiciosa en el análisis de las cifras y de la gestión. La Contraloría adelanta en este momento 4 investigaciones, ahí están referenciadas, y sus cuantías suman cerca de 1 billón de pesos, en los cuales ya no solo se involucran los componentes y tropiezos en la construcción, sino también los malos manejos y la mala gestión. Por ejemplo, llama la atención que se investiga un contrato de suministro por parte de Río Paila, a quien se le compraba parte de la caña necesaria para la producción de etanol. Pero a pesar de que Bioenergy pagó 24.000 millones de pesos, nunca recibió la caña de azúcar en contraprestación. Yo creo que, y le pido al doctor Velandia, que ojalá agilizaran este tipo de investigaciones, porque resulta que hoy Río Paila, como acreedor de Bioenergy, es dueña de Bioenergy, por lo que estamos en un proceso de liquidación. Entonces, siempre sería bueno saber finalmente cómo termina esa discusión en cuanto a la deuda. También se empiezan a evidenciar hechos como el investigado el 6 de agosto de 2018, en donde la Contraloría encuentra
que las plantaciones sembradas y cosechadas hasta 2013 no se utilizaron para la producción. Es lo que les comentaba del abono verde. Y desde el 2016 le preguntamos a Bioenergy sobre este desperdicio, pero ya la Contraloría cuantificó. Se trata del abono más caro del mundo, porque resulta que ese abono verde estaba costando 60.000 millones de pesos al proyecto. Realmente increíble todo lo que ha visto uno que ocurre acá con Bioenergy. Vamos a la gestión agrícola. Rápidamente vamos a revisar la gestión comercial, la agrícola y la industrial. Bioenergy celebró contratos de arrendamiento a largo plazo, un proceso bastante oneroso porque hoy tiene a la empresa con una carga fija de más de 11.000 millones al año. Sin embargo, lo arrendó toda esta tierra a largo plazo, pero solo de cada 3 hectáreas solo utiliza 2, es decir, deja 1 hectárea sin uso. Entonces, al no usar el 30% de la tierra, está generando una pérdida cercana a 3.500 millones anuales. En materia de los horizontes de arrendamiento, yo no sé si ya haya llegado el doctor Lizarralde, ojalá. Es bueno preguntarse por la relación entre el ciclo productivo Doctora del... Maritza, sí. el doctor Rubén Darío Lizarralde ya ingresó a la plataforma. Ay, qué bueno. Qué bueno porque este es un aspecto bien importante. El periodo del ciclo productivo del cultivo es entre 12 a 14 meses, pero los contratos de arrendamiento que se han suscrito en Bioenergy van de 12, 15, 18 y 20 años. Yo sí creo que este es un tema que para ser viable a la empresa, que es en última lo que más nos interesa, salvar a Bioenergy, que siga operando, que siga generando esas plazas laborales, pero también esa energía limpia. Es muy importante revisar este aspecto. La superintendencia ha dado 4 meses a Bioenergy para mostrar resultados positivos y una renegociación de todos estos predios arrendados es un aspecto importante. Bueno, también la Contraloría ha encontrado que Bioenergy, en cuanto a la gestión agrícola, no ha logrado un rendimiento adecuado de sus cultivos. Es menor en un 50% respecto del nacional. Dicen que es un problema de tierras, es posible, pero también denota falta de planeación en la selección de los predios. Pero además, el doctor Lizarralde sabe que hay experiencias en el área, la misma tierra, que han logrado una mayor productividad y entonces tal vez ese argumento de la condición de la tierra no sea el adecuado. En tercer lugar, Bioenergy tomó en arriendo predios que no eran técnicamente viables para la siembra a gran escala. Es que allá se necesita una extensión muy plana porque son maquinarias que incluso pueden operar solas. Entonces, es muy importante que sea tierra totalmente plana y parece que arrendaron una cantidad de predios y pagaron 277 millones de pesos por predios que no se pudieron utilizar. Entonces, también muy buen negocio estos arriendos, pero para los arrendadores, no para Bioenergy. En cuanto a la gestión industrial, Bioenergy nunca pudo cumplir una sola de las metas, ni en materia de producción de alcohol, ni en ventas de energía, ni de comercialización de alcohol, ninguna, pero ya vamos entendiendo por qué con estos antecedentes que hemos mencionado. En cuanto al componente comercial, la gestión comercial también fue un fracaso, un fiasco. En 2018, por cada 100 pesos de producto vendido, Bioenergy gastó 155 para producirlo, lo que implica una viabilidad nula. Al existir un margen negativo que no solo no permite asumir el gasto de administración, sino que esta situación se prolongó en el tiempo y consumió inexorablemente el patrimonio de la empresa.
Para el caso de Bioenergy Zona Franca, por cada 100 pesos de producto vendido, le costó 112 pesos punto 5 producir. Entonces, Bioenergy en conclusión siempre vendió más barato de lo que le costaba la producción, vendía a pérdida. En cuanto al componente administrativo, la verdad es que Bioenergy se dedicó a contratar hordas, porque eran hordas de ejecutivos, todos de muy alto nivel de formación y remuneración, pero no tan eficaces, no tan eficientes como lo muestran estos resultados. No era raro que ustedes vieran todos los días salir un charter con estos ejecutivos a dormir en Bogotá y a devolverse a trabajar. Algo bastante insólito que encontró la Contraloría General de la Nación es que en 2018 Bioenergy decide comprarle a Mitsubishi International Corporation 11.1 millones de litros de etanol. El cargamento llegó al puerto de Buenaventura y como no tenía capacidad de descarga en la empresa, tuvo que disponer el traslado a Barranquilla, generando sobrecostos por 1.327 millones de pesos. Es tan extraña esta situación, primero, pues porque la empresa que tenía la más grande planta del país estuviera importándolo, pero digamos que fue por cuestión de los precios, no sé, en una movida desesperada, pero porque a través de Mitsubishi, una empresa que no tenía ninguna experiencia en la importación de este tipo de biocombustibles. Todo empieza por la cronología excesivamente breve que ha tenido este proceso. Y es que el 10 de marzo se decretó la apertura del proceso de reorganización y el 19 de mayo, sin dar espacio absolutamente siquiera a conocer, socializar las conclusiones del proceso de calificación, graduación de créditos, derecho a voto, o siquiera sin el primer informe del promotor, el 19 de mayo ya la Junta Directiva de Bioenergy decide dar por terminado el proceso de reorganización y solicitar la liquidación judicial. Llama también la atención la agilidad de todo esto, sobre todo cuando estaba por medio un informe de consultoría realizado por Metrix, donde daba como unas opciones para salvar a la empresa, pero la verdad es que no, se tomó más bien la decisión de terminar con esto. Ecopetrol estaba realmente en una postura que yo siento que quería tal vez, se sentía encartado, y eso lo digo realmente por todas las actuaciones y las posturas que tuvo. Esas fueron las razones expuestas por Bioenergy ante las supersociedades para justificar la liquidación. Y la verdad es que conociendo todo lo que rodeaba a Bioenergy, pues no puede dejar uno de reconocerle que tiene razón en muchas de ellas. Entonces, la primera, la inminente liquidez de Bioenergy. Pues eso es un hecho cierto. La verdad es que las deudas que acumuló Bioenergy superaban los 600.000 millones de pesos, pero aparte de eso llegó a un momento de iliquidez tan grave que se le acabó el combustible para operar la maquinaria y tocó guardarla toda. No había con qué comprar el combustible de la maquinaria, entonces ahí no podemos discutir absolutamente nada. Tampoco podemos discutir la incertidumbre del negocio, porque la verdad es que a pesar de que Colombia tiene un marco normativo tan completo para promover el uso de biocombustibles, pues no ha sido fácil ni implementarlo ni incrementar las mezclas. El gobierno nacional se tardó desde el 2013 hasta el 2018 para llegar finalmente al porcentaje del 10% en la mezcla de etanol. Además, también tengo que manifestar la desprotección total que tiene la industria desde el año 2016, la industria nacional. Se derogaron los decretos 9454 de 2014 y 4565 de 2015. ¿Y qué pasó? Pues el país se inundó de etanol proveniente de Estados Unidos, un etanol subsidiado de mala calidad y que quebró a nuestra agroindustria. Bueno, los ingenios azucareros tenían la opción, si está malo el precio del etanol, pues hagamos azúcar.
Bioenergy no, porque limitó su objeto a solamente la producción de energía y de biocombustibles y no a otro tipo de negocio. Yo quiero reconocer que el gobierno expidió el decreto 527 el pasado mes de abril, que suspendió por 2 meses las importaciones de etanol y que a partir de las resoluciones 085 y 069, el Ministerio de Comercio reconoció la necesidad de imponer un derecho compensatorio del 9.36 y del 13.2% en esta segunda resolución, es decir, en la 069. Sin embargo, es muy inferior ese porcentaje a lo que pedían los gremios del biocombustible. Ellos hacían cuentas de que tenía que ser por lo menos del 22%, porque es que si el arancel no es igual a la diferencia de costos que hoy en día se presenta con respecto al etanol importado, pues de nada sirve su imposición. En el año 2016, año en que Bioenergy produce su primer litro de etanol, también se libera la importación y se ha registrado desde ese momento un aumento del 1.710% de la cantidad de etanol importado de Estados Unidos. Claro, es un etanol más barato, pero lo que no justifica la medida es que quiebra la industria nacional, pero ese menor valor tampoco se ve reflejado en los usuarios, en los compradores. Entonces, en el precio de los biocombustibles o de los combustibles que finalmente consumen los colombianos. Solo la ganancia queda en los importadores y en los comercializadores, y eso es una gran injusticia. Y al final de esta diapositiva le quiero decir al ministro de Minas que revisen las cifras que tienen en el ministerio. Resulta que el ministerio nos dijo que el total de la producción nacional no es suficiente para suplir la demanda interna y que entonces por eso hay que importar. Pero nos mandó unas cifras bastante desajustadas de lo que nos expresaron directamente las empresas. El ministerio nos dijo que Bioenergy produce en promedio 8.9 millones de galones de etanol. Ecopetrol nos informó que en realidad eran cerca de 13 millones de galones, es decir, casi un 30% más de lo que conoce el Ministerio de Minas. Un tercer argumento para la liquidación fue la posición de los acreedores, especialmente de Bancolombia, que es el acreedor principal de Bioenergy. Pero vean estas ofertas que hizo Bancolombia y analicen ustedes la posición de Ecopetrol. De manera previa a la decisión de someterse al proceso de reorganización, Ecopetrol se reunió con Ecopetrol y Bioenergy. Se reunieron con Bancolombia para tratar de lograr una negociación, porque finalmente es el acreedor más importante. ¿Qué propuso Ecopetrol? Además llegó con una postura inflexible que indicaba todo menos su voluntad de encontrar una solución a la difícil situación financiera de su filial, que es Bioenergy. Ecopetrol le planteó a Bancolombia este negocio, analícenlo ustedes, senadores, que Bancolombia le condonara el 68% de la deuda existente a Bioenergy, que le financiara el 100% del capital de trabajo por los próximos 2 años y a cambio no estaba dispuesto ni siquiera a servir de garante de esta negociación. Bancolombia no, pues obviamente no aceptó esta propuesta, pero planteó 2 soluciones. Una, la condonación del 40% de la deuda, que es inmenso, era un gran avance, pero no le daba capital de trabajo. En segunda instancia, una segunda opción era que le condonaba el 35% de la deuda, le financiaba por 2 años el 50% del capital requerido, pero le pedía a Ecopetrol que respaldara esta transacción. La verdad es que Ecopetrol se mantuvo inamovible en su postura, incluso no le interesó la condonación del 40%, y
finalmente por esto no avanzó la negociación. Bioenergy acudió a Minhacienda, quería buscar un crédito rápido para suplir sus necesidades más urgentes. Minhacienda le contestó un par de veces y hasta ahí llegó. Es que le quiero decir, señor presidente, que ni siquiera nos contestó a nosotros. No, nosotros mandamos la solicitud de una información, el Ministerio de Minas la dirigió al Ministerio de Hacienda, pero sabemos que allá hay un verdadero poder detrás del poder y no fue posible obtener una respuesta. De hecho, sí tuvimos una respuesta diciendo que ellos no hacen parte de eso y que lo conteste Ecopetrol. Esta es la situación financiera de Bioenergy. El total de pasivos es de 621 mil millones de pesos. Claro, Ecopetrol puede decir, estamos en una etapa muy difícil de el precio del petróleo y aparte de eso seguir en esta vaca loca, pero la verdad yo sí creo que Bioenergy es rescatable y que al final le va a salir más costoso a Ecopetrol las pérdidas que tuvo al permitirle la liquidación que haber intentado su rescate. Vea cuánto le ha invertido Ecopetrol a Bioenergy. Perdió los 4.4 billones de pesos que le había invertido. De eso será 1.6 billones en capitalizaciones que le hizo a Bioenergy y 2.8 billones de pesos que con tanto tropiezo terminó costando finalmente la planta. Entonces, no solo va a perder la plata, sino que va a perder la oportunidad de participar en un negocio que es de dedicarle tiempo y esperar un poco, pero que al final va a ser importante. Yo quiero llamar la atención de este aspecto tan importante. Es que Bioenergy está ubicado en un municipio que hoy casi que depende su economía de esta empresa. Estamos hablando de cerca de 1,000 trabajadores de la región. Estamos hablando de que los impuestos que recibe ese municipio, el mayor contribuyente es Bioenergy. Estamos diciendo que hay deudas. Isolux se fue debiéndole a prácticamente todo el comercio local y le tocó salir a Ecopetrol al rescate, nos tocó a nosotros ir y meternos allá a tratar de que no quebraran a todo un municipio. Entonces, las empresas que proveen a Bioenergy, la planta, si se llega a una liquidación definitiva, se vende como chatarra después de estas inversiones y después de estar en operación. Los cultivos de caña, ¿cuánto cuesta? 13,000 o 14,000 hectáreas sembradas en caña, 20,000, ojalá, te dice el gerente liquidador que ojalá se pudiera incrementar a esa cifra, a ese monto. Los problemas fitosanitarios de dejar toda esa caña sembrada. Entonces, además de estar incumpliendo compromisos internacionales que ha adquirido Colombia en el marco de la nueva realidad ambiental del mundo. Yo lo que les quiero decir es que es posible salvar a Bioenergy. Yo no soy experta en este tema, pero quienes nos están acompañando sí lo son. Y yo quiero pedirles en su intervención que analicemos estas opciones que ha dado la consultora Metrix Finanzas. Veamos cuáles son viables, dónde tiene que participar el gobierno, dónde tiene que meterse la mano al bolsillo las entidades financieras, pero no dejemos a la deriva una empresa tan importante. El gobernador del Meta, que salvo que está ubicada en nuestro territorio, no tiene nada más que ver con eso, es testigo el señor liquidador que ha ofrecido su concurso para servir de garante o salir al rescate de esta empresa. El gobierno nacional no puede ser indiferente a lo que está ocurriendo. Yo quiero resaltar la posición de las super sociedades, del superintendente de sociedades. Ha sido clarísimo en que el doctor Juan Pablo Liévano, en que la primera opción en el marco de la liquidación es conservar la empresa y con ella los casi 1,000 empleos que se perderían si ella desaparece. Siguiente. La posición del liquidador, del doctor Rubén Lizarralde, también la quiero exaltar. Ha sido en todos los escenarios supremamente claro, manifestando que el primer interés es el de salvar la empresa y que para ello va a explorar la posibilidad entre todos los actores comprometidos en el proceso para que se viabilicen las soluciones
y que se ha hecho unos ejercicios para revisar qué tan viable es la operación de la empresa, y en ese caso, y se ha concluido que la empresa tiene todas las posibilidades de salir adelante. Y termino con las conclusiones. Al final lo que quiero decirles es que sin duda un proyecto con todos los tropiezos, inconvenientes, pero que a pesar de eso sigue siendo viable, si cada uno de los involucrados cumplen con su parte. En segundo lugar, tengamos en cuenta las recomendaciones de los expertos de Matrix. Tercero, deben reiniciarse de manera urgente las negociaciones con Bancolombia. Ofrece una condonación a la cual no podemos ser indiferentes. Debe explorarse la opción de un reperfilamiento de la deuda con otras entidades, pero también el gobierno tiene que pensar, y más en esta época de crisis, que no puede seguir dando pleno cumplimiento a los compromisos internacionales. Todos los países están priorizando y privilegiando su producción interna, que este sea el momento de insistir que se haga en el tema de los biocombustibles lo mismo. Y que se tenga en cuenta lo que ha solicitado el gremio, que el arancel se incremente a un 22%. Debe avanzarse en el incremento de las mezclas, no solo por ayudar a las empresas, es por salvar vidas, por un medio ambiente más sano para los colombianos, pero también para honrar la palabra que se ha dado en el exterior. Y el gobierno tiene que meterse la mano al drill, porque todos los gobiernos echan unos discursos muy interesantes sobre la altillanura, pero ninguno pone plata para sacarla adelante. Lo que me queda acá es una inquietud. ¿Será posible que Ecopetrol mire para otro lado como si esto no le estuviera pasando a la empresa? ¿Será posible que el gobierno sea indiferente a lo que le está pasando a Bioenergy? ¿Será posible? Yo felicito al doctor Bayón por ese informe que nos muestra que Ecopetrol va viento en popa, pero eso le permite marginarse de la suerte de una empresa filial suya en la cual se invirtieron más de 2 billones de pesos. Es que es el capital público, es nuestro. Y yo la verdad sí esperaba una propuesta, aunque sea, para ver qué es lo que piensa, de qué manera piensa intervenir Ecopetrol para ayudar a sacar adelante a Bioenergy de este desastre que lo causó Ecopetrol, precisamente. ¿Dónde están las explicaciones a las investigaciones que haya adelantado Ecopetrol? Yo lo aprecio o lo respeto, doctor Bayón, pero hoy me declaro absolutamente perpleja de la actitud suya como presidente de Ecopetrol frente a un tema tan delicado, tan grave para la empresa, que no solo tuvo estas pérdidas, este descalabro económico, sino que además perdió la oportunidad de participar en una actividad que es la del futuro y tratar de empezar a sustraerse del alto riesgo que está implicando solamente concentrar su interés, sus recursos en el tema petrolero. Básicamente lo que dijo el doctor Bayón fue, oigamos al liquidador a ver qué está pensando, como oigamos allá al vecino a ver qué está pensando, cómo soluciona su problema. Es su problema, es su problema, es un problema de Ecopetrol. Y creo que se tienen que tomar esto más en serio, en un gesto de respeto hacia los recursos públicos de todos los colombianos. Si quiere sujetarse a lo que dijo el liquidador, yo voy a leer textualmente una frase que él dijo acá. Lo peor que le puede pasar al país sería que una inversión con estas características y potencialidades se perdiera. Eso es lo peor que puede pasar acá en toda esta situación. Segundo, yo sí creo que la política en materia de importación de etanol tiene que cambiar o replantearse en este momento de la historia. Estamos en una crisis económica que nos devuelve 30 años,
que deja al país sumido en el desempleo, el hambre y las dificultades. Pero esa no la podemos enfrentar como si no pasara nada, como en tiempos de normalidad, siguiendo todo exactamente como está. Yo invitaría al ministro a que empecemos a tomar unas medidas para apoyar la producción nacional y de esta manera pues garantizar que no se siga incrementando el desempleo. Estamos con un desempleo del 25%. ¿Hace cuánto no pasaba eso en el país? Lo mejor es cuidar cada plaza y más una empresa con esta capacidad de ir generando cada vez más empleo. En tercer lugar, yo, aunque recibo las explicaciones del ministro sobre que el etanol importado de Estados Unidos ha mejorado su calidad y todo eso, acá hay dos verdades. Una, que ya se tomó el 30% del mercado nacional. Y dos, que así haya mejorado o haya cumplido con los estándares que pedía el país, sin duda alguna. El etanol de maíz disminuye un 54% las emisiones, pero es que nuestro etanol las disminuye en un 72%. Entonces, realmente necesitamos en este momento mejorar nuestros temas, nuestro desempeño ambiental y no traer etanol de peor calidad que el nuestro y quebrando además la industria nacional. El cuarto, yo también, por supuesto, quiero manifestarme en contra de la venta de cualquier activo estratégico de la nación y más cuando se trata de Ecopetrol y más específicamente cuando se trata de Cenit. Es que cuando en el año 2012 nosotros conocimos la escisión de Ecopetrol para crear una empresa que era Cenit, desde ese momento dijimos que no sea que quieren, como no han podido vender Ecopetrol completo, entonces quieren empezar a desmembrarlo. Pues vea, los rumores son tan fuertes y también nos gustaría tener la certeza de que no vamos hacia allá. Al haberla escindido y haberla creado, siempre vimos que subyacía algún tipo de intención, pues también quiero pronunciarme de manera concreta sobre la oposición a cualquier tipo de venta en estos momentos. Y quinto, yo quiero hacerle un llamado a los órganos de control. Sin duda alguna, la Contraloría ha avanzado, pero realmente hay tanta evidencia, hay tantas pruebas, ha pasado tanto tiempo, son tan escandalosos las pérdidas económicas en este tema de bioenergy que yo creo que para los colombianos sería muy importante empezar a recibir noticias de las investigaciones, bueno, absolviendo al que quieran, pero, o señalando a los culpables, pero que no se vuelvan procesos eternos que al final, ya cuando salen, pues no tienen ni siquiera un doliente, porque hasta han fallecido los culpables. Entonces, nuestro reconocimiento a todos los que participaron acá, muchas gracias, y ojalá de acá salga esa idea de la senadora Daira, me pareció muy pertinente, un pronunciamiento de la Comisión Quinta hacia el gobierno nacional y las demás entidades pidiendo que no sean indiferentes y que salgan al rescate de Bioenergy. Gracias, presidente.